Hey, ¿qué tal, coders? Bienvenidos, les saluda su amigo Luis Fax y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro proyecto. Vamos a seguir con el siguiente bloque, que es los datos del cliente. Así que empezamos creando un nuevo row. Dentro de este row vamos a empezar escribiendo un H5 que nos va a permitir crear un encabezado que diría más o menos datos del cliente, como lo tenemos por aquí en el ejercicio, datos del cliente. Ok, vamos a escribirle debajo de ese H5, vamos a escribir un div, el cual va a tener una clase form group, y además de form group va a tener call para las resoluciones de largas, va a tener 4 columnas. Para las resoluciones medianas va a ocupar 4 columnas, y para las resoluciones pequeñas va a ocupar todo el espacio, es decir, las 12 columnas de la grilla. Bien, luego de eso vamos a escribir un H7. Ese H7 va a tener la clase text-info y le vamos a poner nombre. Vamos a agregarle un asterisco para denotar que este campo es obligatorio. Luego de eso vamos a escribir otro div, el cual le vamos a agregar la clase input-group. Le vamos a poner un margin bottom de 2, margin right para resoluciones pequeñas. Ok, vamos a ver. Me lo pongo por acá así. Listo. Sería para resoluciones pequeñas. Sería, aquí me estoy equivocando, después del margin button 2 sería guión solamente para resoluciones pequeñas. Ok, dentro de ese div vamos a crear ahora otro div que le vamos a agregar la clase input group prepend, y finalmente dentro de ese div vamos a agregar otro div, el cual nos va a permitir hacer un agrupamiento para que quede dentro de este icono y esta caja de texto. Ese div le vamos a agregar la clase input group text, y dentro de él vamos a agregar un li con la clase la, y la clase va a ser la-user, y le vamos a especificar que va a ser un icono large para que aparezca así un poco resaltado. Por defecto les comento, los iconos son muy pequeños, por eso es que les agrego la clase large. Ok, después de ese group vamos a agregar ahora sí el input tipo text, y a ese le vamos a agregar una clase de tipo form control, que es lo típico de Bootstrap. Luego de ello vamos a hacer un data binding con nuestra property nombre, pero además, para que cada vez de que tecleemos un carácter no hagan un post hacia el servidor, para que no haya una petición Ajax, vamos a escribirle lazy, para que solamente cuando pierde el foco este input se envíe hacia el servidor los cambios. Vamos a agregarle también un max length de 30 caracteres, y vamos a dejarle un placeholder de ejemplo Luis, ¿no? Para darle ayuda al usuario. Ok, hasta ahí ya tenemos esta cajita de texto con su título y su icono, que sería hasta aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es seguir agregando los demás cajas de texto, pero como los otros videos se han crecido bastante, lo que voy a hacer es reutilizarlo. Voy a reutilizar el código para estar avanzando un poco más rápido. En este caso sería teléfono fijo. El teléfono fijo no va a ser requerido. El icono que le vamos a agregar aquí en vez de user sería phone, y aquí le vamos a dejar que para resoluciones largas medianas va a ocupar solamente 12 columnas, y para pequeñas
todas las 12 columnas. Aquí se va a enlazar con la propiedad de teléfono. El max length del teléfono lo vamos a dejar nada más en 10 caracteres. Y en el placeholder podemos dejarle, por ejemplo, 351 115 95 50, que viene siendo mi número de móvil. Ok, vamos a agregar el siguiente. El siguiente tenemos que es celular. Aquí en México nosotros acostumbramos mucho a decir celular para el caso del teléfono móvil. En otros países no sé si también lo manejan frecuentemente como celular o como móvil. Aquí en vez de user se lo vamos a dejar móvil, para que le agregue un icono de tipo smartphone. El placeholder también va a ser de 10 caracteres. Aquí en el ejemplo lo vamos a dejar también 15 95 50, que será también mi número de celular. En el binding va a ser con celular. Y también la vamos a dejar que para columnas, para resoluciones largas y medianas, solamente va a ocupar 2 columnas. Después de eso vamos a agregar ahora, vamos a ver acá, tenemos el correo electrónico, entonces vamos a reutilizar ese. Y aquí nada más para el caso del correo electrónico lo vamos a dejar 4 y 4 y 12 para columnas para resoluciones pequeñas. Aquí en vez de celular, el celular tampoco va a ser requerido. Y esta columna que acabamos de agregar, que va a ser la de email, esta tampoco la vamos a dejar como obligatoria. Sin embargo vamos a cambiar acá en el celular, va a ser email. Y en el ejemplo vamos a ponerle por decirlo luisfax@gmail.com, solamente como ejercicio. Ok, en el icono no va a ser mobile, sino va a ser el icono envelope, para que tenga como este sobrecito de ahí. Listo, ya que tenemos esa fila, nomás nos falta la parte de dirección. Entonces la dirección vamos a reutilizar también pero la dirección la vamos a dejar para las 12 columnas. Vamos a quitarle esto de aquí. Aquí sería dirección. Se va a enlazar con nuestra property dirección, sin acento. Y en el icono le vamos a poner home para que aparezca una pequeña casa. Y en el placeholder ahí no le vamos a dejar nada, simplemente le dejamos 3 puntos. Listo, ya tenemos ahí la parte de los datos del cliente. Nos vamos a seguir con los datos del envío. Veamos cuánto llevamos grabado. Vamos 8 minutos, bien, ok. Bueno, esta otra parte de aquí lo vamos a meter a otro div. Los datos del vehículo. Entonces nos vamos a ir donde termine ese div. Y aquí sería datos del vehículo. Ok, entonces para los datos del vehículo tenemos que son placa, descripción, modelo, marca y color. Entonces vamos a agregar esos campos. Primero vamos a crear el row. Dentro de ese row, si ustedes observan acá, es más o menos la misma idea. Es un icono, su caja de texto, entonces va a ser un group. Por lo tanto yo voy a reutilizar y aquí en vez de email sería placa. La placa sí la vamos a dejar como requerida, pero antes de agregar esta placa vamos a agregar este titular, que es datos del vehículo. Y para eso debajo del row vamos a escribir un H, creo que me parece bien, un H5, y le vamos a poner datos del vehículo. Y para que ocupe de izquierda a derecha las 12 columnas, vamos a agregarle la clase call sm12, que de hecho esa clase también se la debemos haber agregado al título de datos de cliente. Listo, para que ocupe de lado a lado, si no se va a encimar
un control con el otro. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es enlazar aquí en el data binding, en lugar de email sería placa. En el placeholder vamos a dejarle un ejemplo al usuario. Vamos a poner placa 1, 2, 3, 4, nada más como ejemplo. El max length lo vamos a dejar en 30. Y en el caso del icono le vamos a dejar car, para que aparezca este icono de un pequeño coche. Listo, listo. Entonces nos seguimos. El siguiente campo sería descripción. Esa descripción del coche no va a ser requerida, lo vamos a enlazar con descripción. Bueno, de hecho en el backend tenemos en el controlador una propiedad que se llama nota, y esa nota nos va a permitir para poder agregar aquí una descripción del coche que esté ingresando a nuestro estacionamiento, por ejemplo un coche Bora, un Jetta, un Tsuru, etcétera, un BMW, qué sé yo. Entonces aquí nada más vamos a dejarle en la parte de descripción, por ejemplo dejamos, no sé, Jetta. En el max length podemos dejarle así, 30 caracteres. Listo. Ahora sí, nos vamos al siguiente campo. El siguiente campo sería modelo. El modelo también va a ser un campo que no sería requerido. Aquí en su data bind sería modelo. Vamos a dejarlo lo mismo en max length, y en el ejemplo del placeholder dejamos, por ejemplo, que es un coche, no sé, 2019, bastante nuevo. Bien, nos vamos con el siguiente, que sería marca, la marca del coche. Nos vamos al data binding, lo vamos a enlazar con marca. Ok, y aquí le vamos a dejar lo mismo, nada más en el ejemplo le ponemos por ejemplo un BMW, y en el icono le vamos a dejar en el icono le podemos dejar uno que se llama tint, para que aparezca así. A ver, vamos a ver en el marca. De hecho no, en el de marca no es el de tint, es un icono que se llama copyright. Y en el anterior se me olvidó. De hecho aquí primero es la H y luego la T, copyright. En el anterior, en el de modelo, ahí lleva un icono que es tint. Ya tenemos la marca, tenemos el data binding, listo. Ahora sí, nos vamos a ir con el último, que sería el color. Vamos a reutilizar ese grupo de código que tenemos ahí. Entonces para la parte de color también va a ser una columna que no es requerida. El data binding será de color. Aquí vamos a poner, por ejemplo, rojo como ejemplo. Vamos a dejar max length de 30. Y en el icono de hecho aquí me estoy equivocando, porque en el último sí es tint, de tinta, que es en el de modelo. Vamos a ver, en el de modelo es ¿dónde estás? Modelo es uno que es calendar, este de aquí, el modelo, haciendo referencia al año. Listo, ya tenemos hasta ahí. Entonces ya tenemos esta fila de datos de vehículo, y vamos a ver cuánto llevamos 14 minutos. Ok, nos vamos a ir con lo último, que sería la parte de el tiempo y el cálculo de fechas y el total. Bien, entonces nos vamos a ir por acá, y donde se termina ese row vamos a empezar el otro, que sería div de tiempo, fechas y cálculo del total a cobrar. Listo, entonces ahora sí nos vamos a ir en la parte final. En esta parte final vamos a agregar, si ustedes observan, aquí tenemos un HR, esta división, entonces lo vamos a poner por ahí, un HR. Luego de eso vamos a escribir nuestra fila, y vamos a empezar con nuestra primera columna.
y a esa columna vamos a especificar que para mediana va a ocupar 3, para resoluciones largas va a ocupar 3 y para resoluciones pequeñas 12. Dentro de ese div vamos a poner la palabra tiempo, que sería este de aquí. Listo. Debajo de ahí vamos a agregar un select. Vamos a agregar un select y ese select le vamos a agregar varias opciones. La primera sería el wire model. Lo vamos a enlazar con nuestra property tiempo y le vamos a agregar un evento también. Cuando cambie alguno de los items seleccionados de este select, lo que vamos a hacer es mandar llamar a una función que se llamaría salida, que lo que va a hacer es esto: cuando nosotros cambiamos aquí, manda llamar la función que calcula cuánto sería el costo total por los 10 meses y nos da las fechas de entrada y salida tentativas. Entonces eso haría la función. Le vamos a agregar su respectiva clase de form control y le vamos a poner text center. Bien, ahora sí, dentro del select vamos a escribir un option. Este option por defecto lo vamos a dejar uno que sería elegir. Si ustedes checan acá tiene por defecto elegir, y ese elegir lo vamos a validar para que el usuario forzosamente elija un valor del 1 al 12 y no deba dejar la palabra o el option elegir. Entonces ya dentro de ese select vamos, ahora sí, nosotros le estamos pasando desde nuestro controlador una variable que ya va a traer cierta información para esta vista, pero para este caso nosotros no vamos a manejar algo dinámico, puesto que aquí nada más estamos haciendo un ejercicio de 1 hasta 12 meses. Si ustedes desean rentar en su sistema más de 12 meses, lo pueden tener desde el backend. Yo aquí simplemente voy a crear un for a través de las directivas de Blade para poder llenar aquí 12 meses. Entonces escribimos for, y este for entre paréntesis nos va a permitir hacer la iteración del 1 al 12. Este i va a ser igual a 1, ponemos punto y coma, hasta que i sea menor o igual a 12, punto y coma, luego sería i más más. Luego dentro de ahí tenemos que hacer una pequeña validación de si i es igual a 1, eso quiere decir que la primera palabra que voy a llevar aquí es mes en singular, mientras que el resto sería en plural. Para eso esa pequeña validación. Entonces vamos a poner aquí un option. Ese option, dentro del value vamos a poner doble llave y le vamos a poner el valor de i, que en el primer recorrido sería 1. Luego de eso le vamos a agregar la palabra. Dentro del text le vamos a agregar de igual manera doble llave, le vamos a agregar i, que sería 1, y fuera de las llaves sería mes, para que eso pinte la primera opción, que sería 1 mes, ¿vale? Ok, excelente. Entonces seguimos. Luego de eso vamos a escribir un @else, que quiere decir que no es la primera opción, sino la segunda. Por tanto, mes ya no es mes, sino va en plural, meses, ¿sale? Entonces hasta ahí. Luego del endif sería end for, y eso nos va a pintar desde un mes hasta 2 meses, etcétera, etcétera, y finalmente 12 meses. Vale, ya tenemos ahí nuestro select. Bien, ya tenemos por aquí, y lo que sigue ahora es crear la siguiente caja de texto, que es fecha de ingreso. Entonces creamos un div.call y a ese le vamos a especificar que para resoluciones medianas solamente va a ocupar 2 columnas. Para resoluciones largas de igual manera también 2 columnas. Sin embargo, para resoluciones pequeñas va a ocupar 12, ¿ok? Para que sea responsive nuestro diseño. Entonces dentro de ese div vamos a escribir otro div, y ese div le vamos a crear la clase form group, y además de eso le vamos a poner un margin button de 0. Listo. Bien, ahora sí,
ya nada más aquí vamos a escribir las palabras fecha de ingreso, tal cual lo tenemos aquí. Ok, entonces ya dentro de ese div escribimos el input. Ese input va a ser nuestra caja de texto a la cual le vamos a pintar la fecha de entrada que por defecto sería la fecha de registro. Entonces le vamos a poner la clase form control y le vamos a poner que además el value va a ser por defecto, nosotros lo vamos a manejar. Si ustedes checan acá es 080820, que es la fecha actual. Entonces para eso nosotros nos vamos a valer de Carbon. Carbon nos va a permitir pintar la fecha por defecto de hoy. Entonces sería Carbon, es backslash nuevamente, Carbon, dos puntos, now. Y luego de eso, si nosotros lo dejamos hasta ahí, nos va a dejar la fecha en formato inglés. Y lo que necesitamos es un formato más familiar para nosotros los latinos. Entonces sería flecha, format, entre paréntesis y comillas simples sería D-M- y la Y en mayúscula, ok, para que ponga ahí el año. Entonces además de eso le vamos a poner que va a ser un campo deshabilitado, tal cual lo tenemos acá porque nada más es de lectura. Bien, ya tenemos ahí ese campo. El siguiente será la fecha próxima o aproximada de salida. Si ustedes observan aquí, para 9 meses, vamos a poner por ejemplo un mes, el 8 del 8 saldría el 8 del 9, el 8, vamos a ponerle 3 meses, bueno 2 meses, si entra hoy 8, 2 meses después saldría el 8 del 10, ok, entonces vamos a agregar esa otra columna, entonces vamos a reutilizar esta parte de ahí, y esta sería fecha de salida. Ups, aquí se fue una letra de más. Ok, entonces en esa fecha de salida vamos a ponerle aquí que es aproximada porque no es exacta, ya que el administrador puede manipular las fechas. Entonces aquí le vamos a dejar también el disable y nada más aquí le vamos a agregar vamos a ponerle aquí al principio while model, que sería enlazado con nuestra fecha fin. Nuestra fecha de salida estaría enlazada a la propiedad fecha-fin y hasta ahí sería este otro campo. Nos vamos a ir con el tercero, que es el calculado. Voy a reutilizar este. Aquí sería total calculado. Total calculado. Ese total calculado lo va a estar haciendo el sistema en base a la configuración de las tarifas y un pequeño algoritmo que vamos a trabajar. Entonces ese total calculado no va a tener ningún enlace, pero sí en el value, aquí en el value le vamos a poner una propiedad que nosotros vamos a estar calculando en el backend en base al cambio del option del select. Entonces para eso nosotros vamos a ponerle total, la variable total o propiedad total ya va a tener el monto calculado, pero hay que agregar nosotros el number format para que aparezca con 2 decimales y además de eso ponerle fuera del inicio de las llaves el símbolo de pesos para que aparezca tal cual está aquí con formato de pesos y decimales. Listo, ya tenemos ahí el total calculado. Lo siguiente que nos falta es el total manual, entonces vamos a reutilizar. Este sería el total manual. Ok, ese total manual aquí lo vamos a poner un wire model y este sí lo vamos a enlazar. Lo vamos a enlazar con la propiedad total, ya que si ustedes observan aquí, el administrador puede manipular este total, puede cobrarle un poco más o un poco menos a la persona que está dejando el coche por 2 meses. Puede ser que quiera cobrarle 1500, entonces él manualmente puede modificar ese monto. Bien, excelente. Entonces por eso es que estamos enlazándolo con total, para cuando nosotros aquí manipulemos el total, también la propiedad ahora sí que será una propiedad calculada. Bien, entonces este de aquí nada más lo vamos a dejar que es un tipo número. Y por último, nada más vamos a agregar este botoncito. Y ese botoncito es el que va a ser
toda la magia, todo el registro de la información. Entonces ese botón como tal lo vamos a poner aquí al final. Vamos a poner otra etiqueta, mejor dicho otro div, y este div le vamos a poner en resoluciones medianas y largas. Va a ocupar 4 columnas, en resoluciones pequeñas todas las columnas, y aquí nada más lo que vamos a hacer es una pequeña validación. Si tiempo es mayor a 0, si tiempo mayor a 0, entonces vamos a hacer que sea visible ese botón. Les muestro, por ejemplo, como el usuario aún no ha elegido el tiempo, por lo tanto el botón no se muestra, por lo tanto no se puede registrar este ticket de pensión. Si ustedes observan aquí, cuando cambia se habilita, ¿vale? Ok, excelente. Entonces para eso es esa pequeña validación. Visto eso, vamos a agregar el botón. A ese botón vamos a poner la clase btn.btn success y le vamos a poner un margin top de 4. Listo. Le vamos a poner la palabra registrar, entrada, tal cual está aquí, y a este botoncito le vamos a agregar un while click.prevent, y este botón, al darle clic, va a llamar a un evento, mejor dicho va a mandar llamar a un método que se va a llamar registrar ticket renta. Listo, ok, hasta ahí ya tenemos. Si no hemos cometido ningún error, ya tenemos hasta ahí toda nuestra vista de ticket pensión, desde los datos del cliente, el buscador, los datos del vehículo, el cálculo del tiempo y las horas y el monto a pagar. Entonces espero que les esté gustando. En el siguiente video ya vamos a ver la parte del controlador, que es lo más interesante de todo esto. Así que por favor suscríbanse si no se han suscrito al canal, compartan, apoyen con un like, comentarios, etcétera, etcétera. Gracias a todos, tengan un buen fin de semana y hasta la próxima.